mi nombre es Melania y os voy a acompañar en este curso sobre discapacidad intelectual y pluridiscapacidad. Soy maestra de educación especial y terapeuta ocupacional. A continuación vamos a hablar de las partes en las que se va a dividir dicho curso. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre la definición de discapacidad y pluridiscapacidad, vamos a hablar de la evaluación y al final vamos a hablar de la intervención. Es importante hacer un buen abordaje y una buena intervención, pero para ello es fundamental saber cómo ha ido evolucionando el concepto de pluridiscapacidad a lo largo de los años, y más en el último tiempo. No os preocupéis porque vamos a hacer un brevísimo introducción sobre la definición, simplemente para sentar las bases, como os decía, sobre lo que es la intervención. Creo que es fundamental porque ha cambiado muchísimo y veremos que esto es importante porque ahora mismo el foco donde se pone es más en el contexto y cómo el contexto influye sobre las personas con pluridiscapacidad y cómo es el contexto el que tiene que hacer un buen abordaje para que haya una buena calidad de vida. La imagen que vemos a continuación es una imagen muy típica que vemos fundamentalmente en las redes sociales y que se difunde cada cierto tiempo. Esta imagen muestra perfectamente lo que es el sistema educativo. Yo diría que incluso lo que es el sistema social. Aunque se habla muchísimo de inclusión y todo el día tenemos millones de informaciones sobre lo que es la inclusión educativa y sobre lo que es la inclusión social, en muchísimas ocasiones esta imagen es lo que nos representa a día de hoy. Tenemos un sistema educativo que en la mayoría de las ocasiones seguimos con unos contenidos que tenemos que alcanzar, con unos estándares de aprendizaje que se tienen que alcanzar, donde el niño, si no los alcanza, no titula o no promociona. Por lo cual, cada vez más existen en las aulas niños frustrados, con muchísimos problemas de ansiedad, y más cuando hay una discapacidad. Eso requiere que haya muchísimo más apoyo y que los colegios de educación especial hagan una buena intervención. A continuación vamos a ver las partes en las que se divide este curso. En primer lugar, veremos una definición sobre personas con discapacidad intelectual y pluridiscapacidad y cuál ha sido la evolución durante a lo largo del tiempo. Es verdad que nos vamos a detener mucho porque simplemente queremos hacer esta pequeña introducción, ya que el enfoque que vamos a dar durante este curso en cuanto a la evaluación y el abordaje va a tener muchísima influencia sobre la definición actual que hay de personas con pluridiscapacidad y la importancia que tienen los contextos y de las diferentes componentes y ámbitos donde se mueve la persona con pluridiscapacidad. De ahí la importancia de la definición. Luego haremos una parte de evaluación y cómo evaluar en cada uno de los contextos, la importancia que tienen estos contextos en las personas y cómo influye la calidad de vida de las personas y de las personas con pluridiscapacidad, pero también de las personas del entorno que les rodean. Y por último, haremos mucho hincapié sobre la intervención, cuando ya hayamos hecho una buena evaluación. La imagen que a continuación vemos es la típica imagen que podemos ver en las redes sociales, que de vez en cuando vuelve a circular y que habla de lo que es el sistema educativo y la inclusión social. En realidad, aunque parece que es una imagen obsoleta y que cada cierto tiempo vuelve a circular, es verdad que en muchas ocasiones el sistema educativo actual nos obliga a tener este tipo de calificaciones, ya que hay unos estándares de aprendizaje que hay que cumplir, hay unos objetivos por etapa y por edad que los niños tienen que cumplir. Y esto hace que en muchas ocasiones, aunque los maestros no queramos, los niños los tengamos que evaluar bajo estos criterios. ¿Qué supone esto? Supone que en la inclusión educativa o en los centros ordinarios los niños a veces están sometidos a estrés por no alcanzar estos contenidos y que el aprendizaje universal no sea siempre posible dentro de las aulas de un centro ordinario. Esto supone que en muchas ocasiones los niños acaban en centros de educación especial. Cuando llegan a los centros de educación especial, a veces estos niños tienen muchísimos problemas emocionales
y hay que trabajar desde esos problemas emocionales, o que el ambiente no ha sido siempre lo estimulante que hubiese sido debido y aparecen conductas de una discapacidad muchísimo más grave o conductas disruptivas que están impidiendo el aprendizaje, por lo cual hay que tenerlo en cuenta y hay que tener en cuenta todos y cada uno de los contextos. Lo bueno que tenemos en educación especial es que estos estándares de aprendizaje no siempre tenemos que seguirlos al pie de la letra y nos permite tener una mirada muchísimo más amplia hacia el alumno y poder tener un abordaje muchísimo más eficaz. Bueno, empezamos con la parte de la definición. Bueno, como veis, ya en 1980 la Organización Mundial de la Salud define a las personas con deficiencia mental como aquellas personas que tienen limitaciones en la participación. O sea, pone el foco en cómo la persona puede participar en su entorno, no en la competencia que tiene, sino cómo es su participación. Esto que implica que es el contexto el que tiene que favorecer la participación de la persona. Esto, aunque es una definición antiquísima, realmente no siempre se tiene en cuenta. Y en 2002, la Asociación Americana de Retraso Mental nos habla de 5 dimensiones que hay que tener en cuenta a la hora de definir una persona con discapacidad intelectual. Cuando hablamos de habilidades intelectuales, es la capacidad intelectual pura y dura, como la reconocemos, y realmente lo que miden en muchísimos casos los test estandarizados. Es importante tener claro cuál es la capacidad intelectual de una persona, de un alumno, pero esto no es lo único que le define. También una de las dimensiones que nos habla la Asociación Americana de Retraso Mental es sobre las conductas adaptativas, es decir, que esa persona sepa comportarse en cada uno de los contextos de una manera adaptada y que tenga conductas adaptadas. Esto va a ser fundamental en nuestro trabajo porque es lo que va a definir que esa persona participe o no en cada uno de los contextos. En muchas ocasiones hablamos de conductas adaptadas, pero no tenemos en cuenta qué es lo que está disparando una conducta desadaptada o realmente qué está pasando tras una conducta desadaptada. Por lo cual, en este curso vamos a ver qué es lo que está pasando y cómo podemos evaluar cada una de esas conductas. Hablamos de estados de salud. Es verdad que nuestros alumnos pasan en muchísimas ocasiones por diferentes problemas de salud, muchísimas intervenciones quirúrgicas, y esto también limita la participación. Y esto también hay que tenerlo en cuenta porque nuestra programación se basa también en esto, en la prevención de problemas de salud y en cómo la persona se recupera tras un problema grave de salud. En muchas ocasiones nuestros alumnos tienen problemas crónicos que les van acompañando a lo largo de la vida y hay que tenerlos en cuenta y hay que trabajar mirando no solamente en el presente sino en el futuro y cómo esos problemas de salud les van a dificultar o cómo les van a impedir su participación en cada uno de los contextos, por lo cual siempre hay que tener la mira no solo en el presente, sino también en el futuro. Como he venido repitiendo durante, creo que el brevísimo tiempo que llevamos en este curso, es la importancia de la participación. Nosotros, como Colegio de Educación Especial, tenemos una gran responsabilidad en que los alumnos participen el máximo posible en su día a día y que participen a lo largo de toda su vida. A veces nos encontramos a personas ya de cierta edad en centros ocupacionales o en centros de día donde su participación ha sido mínima, porque aprender a no participar es demasiado fácil, por lo cual es nuestra responsabilidad que desde el colegio y desde edades muy tempranas las personas con discapacidad participen en el máximo posible de actividades de una manera muy activa, porque al final existe una indefensión aprendida que tenemos que evitar y nosotros somos grandes responsables de esto. Y por último, habla de los contextos.
esto va a ser fundamental. Cómo los contextos condicionan la no participación, el que se desarrolle una buena salud y que esas habilidades sociales y esas conductas adaptativas y habilidades intelectuales puedan desarrollarse en mayor o menor medida. Por lo cual vamos a hacer muchísimo hincapié en cada uno de los contextos, no solamente el contexto aula, el contexto colegio, sino el contexto familiar. Cómo influye la familia en la atención de las personas con pluridiscapacidad. En muchísimas ocasiones el contexto familiar facilita o pone algunas trabas en nuestra función docente. Bueno, pues en este curso vamos a ver qué herramientas podemos utilizar para que existe un continuo entre familia y colegio, cómo puede participar las familias en el desarrollo de las habilidades que se trabajan en el colegio y cómo el colegio se puede adaptar a las necesidades que tienen las familias. En muchas ocasiones ese confrontamiento entre familia y colegio aparece porque cada uno tiramos de las necesidades que tiene el niño, pero desde un punto y un foco totalmente diferente. Y aquí vamos a ver la importancia de cómo el foco tiene que ser lo mismo y qué herramientas existen para que esto suceda. En todo esto es de gran importancia cuáles son los apoyos que necesita una persona con pluridiscapacidad. Es importante que tengamos claro cuáles son sus apoyos, qué nivel de intensidad necesitan esos apoyos, porque esto sí que nos va a hacer una mira, no solamente a nosotros como contexto educativo, sino para las familias, en que la consecución de ciertos objetivos va a tener o se van a ver mediados por la cantidad de apoyo y la intensidad de estos apoyos. A veces hay que tener claro que los apoyos deben ser de forma intensiva y extensiva, pero que no es el momento o que las circunstancias o los contextos no se los pueden dar. Bueno, pues es claro que hay que tenerlo en cuenta y que esto no tiene por qué perjudicar nuestra práctica, simplemente hay que tenerlo en cuenta y jugar con todos y cada uno de los factores de cada uno de todos los contextos. También cabe destacar que excepto en la escuela, donde este sistema de clasificación internacional de momento no ha aparecido, en muchos otros contextos donde los niños acuden a terapia, como puede ser esos centros de rehabilitación cognitiva, centros de rehabilitación física con fisioterapia, terapia ocupacional, sí que se manejan mucho en esta clasificación internacional de funcionamiento. Es una clasificación que se utiliza a nivel mundial, por lo cual sí que facilita que todo el mundo hable el mismo lenguaje. Es verdad que en el colegio no ha aparecido porque es un sistema más sociosanitario, pero es verdad que la población que actualmente está llegando a los colegios de educación especial hace que empecemos a tener una mira sobre este sistema de clasificación, porque es verdad que cada vez los niños que nos llegan a las aulas están muchísimo más afectados y tienen muchísimas más afectaciones, no solamente a nivel intelectual, sino a nivel de estructuras corporales y a nivel corporal, físico y de salud. Esto hace que nosotros necesitemos también una clasificación más sociosanitaria y de contextos. Por lo cual he considerado que era importante que tuviésemos claro esta clasificación que existe, no vamos a entrar en ella, pero que existe y que es verdad que nos hace que todo el mundo, y cuando hablo de todo el mundo hablo a nivel global, no solamente en Madrid, España y en este ámbito, sino en el mundo en general, todo el mundo hable de la misma clasificación. Es decir, cuando yo hablo de que el niño tiene problemas en funciones corporales de miembro superior, y esto tienen además como una especie de códigos, habla de 14.09, todo el mundo estemos hablando de lo mismo, de la misma patología, de las mismas dificultades y de los apoyos que necesita para llevar a cabo esa participación. Esto facilita mucho que todos hablemos el mismo lenguaje. Y creo que la educación en el campo de la discapacidad no nos podemos quedar atrás en este sistema de clasificación y conocerlo por lo menos. Si no lo utilizamos, por lo menos sí conocerlo. Y ya por último, en
cuanto a definiciones, sí que vamos a ver una definición de pluridiscapacidad, que es la que estáis viendo aquí. Y bueno, realmente, y además en la actualidad aparecen más personas con pluridiscapacidad. El índice de nacimientos de personas con pluridiscapacidad ha aumentado y su calidad de vida cada vez es mayor. Por lo cual esto hace que nos lleguen a las aulas y cada vez de una forma muchísimo más temprana. Y que nosotros como maestros nos reciclemos para hacer un buen abordaje, una buena intervención de las personas con pluridiscapacidad. Bueno, os he hablado mucho de la participación en los contextos y vamos a ver a qué nos referimos con los contextos y cómo estos podemos abordarlos desde el sistema educativo. Existen muchísimos modelos de participación, hemos pasado por la atención centrada en la persona. Y bueno, existe un modelo que es antiquísimo, pero que ahora mismo está un poquito más de boga y que la gente lo está empezando a utilizar más, que nos habla de todos y cada uno de los contextos, que es el modelo ecológico de Bronfenbrenner. Es ir más allá de lo que es la atención al alumno y cómo podemos hacer que familia y escuela sean uno y que realmente se mire por desarrollar el máximo de las capacidades del alumno en cada uno de los contextos. Este modelo está basado en muchísimos paradigmas, ha ido cogiendo un poquito de cada uno de los paradigmas y tiene en cuenta todos y cada uno de los componentes del desarrollo de la persona con pluridiscapacidad o con discapacidad. Vamos a hablar de cada uno de los sistemas para tenerlo claro, porque luego realizaremos una evaluación de cada uno de esos sistemas y la intervención también vendrá dada por este modelo. Empezamos con el microsistema. Y el microsistema son todos y cada uno de los entornos en los que se desarrolla la persona. Dependiendo de lo que haga la persona en su día a día, veremos que hay un montón de microsistemas. Es decir, no solamente el microsistema es la familia, o puede ser el colegio, que es donde pasan estos niños la gran parte del tiempo, sino que un microsistema es cualquier terapia en la que puedan acudir o cualquier centro o cualquier persona de su entorno. Por lo cual es importante conocerlos, porque dentro de cada uno de esos contextos las personas va a desarrollar o va a poner en práctica cada uno de las conductas que tiene aprendidas o se va a desarrollar como persona. Seguramente que en muchísimos casos os ha pasado la típica frase que yo creo que hemos oído todos en multitud de ocasiones, que es el pues esto en casa no lo hace, o pues esto en la terapia sí que lo está haciendo, o está empezando a hacer en esta terapia este tipo de cosas. ¿Qué quiere decir eso? No significa en muchas ocasiones que uno sea mejor profesional que otro, ni que el niño tenga unas competencias en un sitio o en otro. Significa simplemente que hay un entorno que estimula más unas ciertas cosas o una persona que estimula más ciertas cosas. Que la capacidad del niño de hacer esas cosas existe, pero que ese entorno lo único que hace es propiciar que aparezcan esas conductas. Esto es importante y lo deberíamos tener en cuenta porque en muchas ocasiones es simplemente una palabra, un entorno, una música, un input que hace que el niño tenga una conducta en un entorno que en otro. Por eso es importante conocer estos microsistemas, cómo se desarrolla la persona y qué conductas tiene en cada uno de los sistemas para que aparezcan lo que se conocen como transferencia de los aprendizajes, que es en educación especial nuestro gran hándicap. Es cuántas veces nosotros como maestros somos capaces eso, de impulsar un aprendizaje, pero eso no se transfiere. O en el centro de terapia en el que va el alumno, ha aparecido una conducta y eso se tiene que transferir para que participe en su contexto natural, bueno, donde más se desarrolla, que es el familiar, pero también se tiene que aparecer en el colegio. Entonces es importante pues eso, conocer estos microsistemas para poder conocer lo que es las transferencias de los aprendizajes. Vamos a empezar con lo que es
es una transferencia de aprendizaje? Para que todos lo tengamos claro y tengamos todos una definición común. Según Gardner, hay dos tipos de transferencias de aprendizajes, que es una transferencia lateral, es decir, lo que sería, ¿no?, un sistema igual. El niño, por ejemplo, viene al colegio y estamos trabajando la escritura de su nombre, y en terapia también están trabajando exactamente lo mismo. Es decir, que son, bueno, situaciones semejantes al mismo nivel, que están trabajando los mismos objetivos. Y otra, una transferencia vertical, bueno, pues precisamente que yo estoy trabajando en el colegio un determinado contenido y quiero que vuelva a aparecer en casa, ¿vale? Es muchas veces lo que hablamos de generalizar los aprendizajes. Bueno, pues en realidad son transferencias verticales, ¿no? No son sistemas que estén en paralelo, sino que uno tiene mayor complejidad que el otro. No es lo mismo que se desarrolle una competencia como es poner nombre o poner la mesa, una habilidad más básica de la vida diaria, en el colegio, donde hay un contexto súper controlado, con unas pautas muy controladas, a que luego ponga la mesa en casa, donde la complejidad es muchísimo mayor, porque hay muchísimos otros factores que no están tan controlados como puede estar en el colegio. Bueno, otras investigaciones han renombrado estos tipos de aprendizaje o transferencias de aprendizajes como transferencias cercanas, es decir, similares, que se parecen, y transferencias lejanas, es decir, que en contextos que no se parecen en nada. Es importante, como os digo, que esto lo tengamos en cuenta, ya que a la hora de planificar nuestra intervención y poder hacer una programación conjunta con la familia o con diferentes centros de intervención, tengamos claro cómo se van a producir esas transferencias de aprendizajes o generalizaciones. ¿Vale? Esto también tiene que estar a veces claro en nuestra programación, y más cuando hablamos de personas con pluridiscapacidad, ya que en muchas ocasiones, bueno, algún objetivo como puede ser el lavado de dientes, pues podemos pedir a la familia que tengan el mismo cepillo de dientes en casa que en el colegio, o en el centro del que va a terapia, que sea el mismo material, que el material se traslade con el alumno, porque a veces es el material, el input del que hablábamos, que dispara ese aprendizaje. Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta no solamente son estos microsistemas, sino el mesosistema. ¿Qué es el mesosistema? Simplemente es ponerle nombre a aquello que trabajamos muchísimo en educación, que es la coordinación de todas las personas que existen y que forman parte de ese microsistema. Esta coordinación es fundamental, como sabéis, y esto tiene un nombre. Se llama mesosistema, que es la relación que se establece entre cada uno de los microsistemas. Hay que tener muy claro y hay que evaluar cómo es esa relación por todas y cada una de las partes, porque esto va a influir muchísimo en el desarrollo de cada uno de nuestros objetivos como colegio. Es importante que exista una buena realimentación y retroalimentación de cada uno de los sistemas. Hay que tener vehículos, por lo cual la intervención también se va a hacer en este sistema, en este mesosistema. Hay que encontrar una forma de que esto sea fluido. ¿Por qué? Porque hay unos elementos que determinan cómo es este mesosistema. Es importante que el flujo de la información sea fluida. Hay que encontrar la manera de que sea fluida, y a cada uno nos vale una cosa, porque bueno, cada uno tenemos un momento vital, una organización, pero hay que hacer una reflexión sobre cómo es este flujo de información. Hay que ver qué es lo que se potencia la conducta en cada uno de los microsistemas y cómo este mesosistema va a favorecer esa potenciación de la conducta y esa participación en cada uno de los ámbitos de la persona. ¿Vale? Es fundamental, porque realmente, y más todos los que formamos parte de otros microsistemas que no es la familia, o incluso la
familia. En un momento determinado podemos aparecer y desaparecer. De hecho, hay de curso a curso, hay cambio de profesorado, cambio de grupo, hay muchísimos cambios. Cuando van a terapia hay cambios de terapeuta, cambios de centro, porque bueno, al final hay un peregrinaje por parte de los padres de buscar la mejor atención educativa a sus hijos, el mayor desarrollo, y esto hace que existan muchísimos profesionales que vamos pasando por la vida de los niños. De hecho, hace un tiempo hubo un estudio en el que hablaba precisamente de esto, ¿no? De que un niño con discapacidad, y cuando mayor es su discapacidad, existen muchísimos profesionales que acaban pasando por la vida de estos niños. Llegaban a contar hasta 80 profesionales los que aparecen en un año, a lo largo de un año, en la vida de un niño. Y cuando hablamos de profesionales hablamos de médicos, hablamos de enfermeras, de especialistas, profesores, cualquier persona. Son 80 personas a lo largo de un año que de forma regular pasan por la vida de un niño. Cada uno de nosotros, en nuestra práctica, tiramos de una parte del niño y queremos que él sea un todo y que él se adapte a cada una de nuestras intervenciones como profesionales. Esto a veces es así, no hacemos una reflexión sobre ello, pero todos y cada uno de nosotros tiramos de una parte del niño y pretendemos que el niño se adapte a cada uno de estos contextos. Pero ¿qué hacemos nosotros como contexto para facilitar que el niño se adapte a cada uno de esos y tenga una conducta adaptativa y se desarrolle el máximo de sus capacidades? Es verdad que cada vez más el sistema educativo y los centros de educación especial hacen de este enlace, porque bueno, como veremos más adelante, los niños pasan mucha parte de la jornada de su vida vital en los colegios. Esto hace que nosotros tengamos una gran responsabilidad, que nosotros hagamos el acercamientos a los centros de salud, a ciertas intervenciones quirúrgicas o a intervenciones como pueden ser ir al especialista de ginecología o ir al dentista o lo que es un análisis. Pues nosotros tenemos que hacer esa intervención para que cuando el niño acuda a esos centros de salud tenga un comportamiento adaptado y pueda desarrollar el máximo de capacidades y sea lo menos traumático posible. Por lo cual es importante que nosotros hagamos esa labor. En estos mesosistemas vamos a hacer pues lo que os venía contando, ¿no? Es decir, que existe un apoyo entre nosotros y unos desarrollemos o facilitemos el trabajo de otros. Sé que esto es un poco utopía, pero bueno, veremos durante el curso que existen recursos y mecanismos para hacerlo, que en España se han puesto algunos proyectos piloto que al final no siempre se han llevado a cabo, pero bueno, que existen, que hay centros, como por ejemplo el equipo de paliativos infantiles del Hospital La Paz, que lo lleva a cabo, que funciona fenomenal y bueno, se puede llevar perfectamente a cabo, pero bueno, implica muchísimo tiempo y muchísimos recursos. Pero bueno, veremos cómo se puede llevar a cabo, simplemente por conocerlo y por acercarnos lo máximo posible. Bueno, a continuación vamos a hablar de otro sistema que aparece y que no siempre lo tenemos en cuenta, que es el exosistema. Es decir, cuando hablamos de exosistema hablamos de sistemas en los que la persona con pluridiscapacidad no participa de forma directa, pero sí que influye. Como por ejemplo, el grupo de amigos de los hermanos con personas con discapacidad. A veces puede participar de las actividades que haga el hermano y conoce al microsistema que tiene el hermano, pero no influye directamente sobre la persona con discapacidad, pero sí de forma indirecta. Es decir, que el hermano tenga un grupo de apoyo y que pueda tener actividades de forma paralela, de forma lúdica, donde se pueda desarrollar y donde pueda emocionalmente gestionar muchísimas de las actividades o de las situaciones que aparece con el hermano, es
fundamental. Que los padres y en muchísimos casos las madres, porque se siguen encargando de gran parte del desarrollo de los alumnos con discapacidad, tengan un grupo de apoyo, tengan salidas periódicas, tengan un microsistema, es fundamental y va a influir de una manera u otra en las personas con discapacidad. Por lo cual es importante tenerlas en cuenta y saber cómo éstas influyen y de qué manera podemos contar con ellas. ¿Vale? Veremos que hay herramientas para saberlo y para inducirnos. Es más, diría que es importante también que para nosotros como cuidadores, como profesores, tengamos esos momentos de descarga. Es lo que siempre hemos llamado cuidar al cuidador. Pues eso sería estos exosistemas, es decir, cómo el cuidador se cuida. Algunos de los factores que influyen en estos exosistemas son las opiniones. Hay que tener claro, qué opiniones tienen terceros, cuál era la historia previa de las familias antes de tener una persona con discapacidad en sus vidas, de otros terapeutas, un poco saber, ¿no?, de dónde viene, pero fundamentalmente de las familias más cercanas y que se relacionan y que forman parte de esos microsistemas. Es importante también saber la satisfacción que tienen los padres y los hermanos de realmente las relaciones que establecen con sus microsistemas. ¿Por qué? Porque en algún momento nos van a servir como apoyo en nuestra programación o incluso como dificultad, cómo van a entorpecer alguna labor. Seguramente en algunas ocasiones habéis tenido típico fin de semana en el que se van con todos los primos y ese fin de semana, cuando vuelve, pues los padres solicitan una tutoría o solicitan en el cuaderno una reunión o llegan a clase con un nivel de ansiedad bastante largo o grande, diciendo, que su niño no se desarrolla, que no está mejor, que es que claro, el objetivo que estamos trabajando, que necesitan a lo mejor más deberes, que los deberes siempre son los mismos y que al final su hijo necesita muchísimo más deberes y otro tipo de apoyos y empiezan a descargar un montón de ira que no sabemos exactamente de dónde viene y a veces viene pues de que el tío que ven una vez a cada mucho tiempo ha hecho un comentario con el que el padre ha conectado de una forma no sana y ha hecho que se disparen algunas ansiedades, que eso al final lo acaban volcando en el colegio como primer entorno o entorno más cercano. Por lo cual hay que tener en cuenta cuáles son las relaciones que tienen con algunos familiares, cómo eso puede beneficiar o perjudicar ciertas emociones o disparar ciertas emociones y eso nos va a influir en nuestra práctica educativa y que nosotros lo tengamos en cuenta a la hora de recoger ciertas impresiones de los padres en un momento determinado o poder manejar esas situaciones, ¿no? A veces por lo típico, ¿no? Vienen de revisión con el cardiólogo y entonces les da una mala noticia y a veces nos impide ver, ¿no?, o que pensemos con claridad de que realmente el disparo que tienen contra nosotros o contra nuestro sistema o contra el colegio no es realmente contra nosotros, sino con lo que les ha dicho el médico. Y es más fácil canalizar esa mala noticia en un ambiente como el colegio, donde ya hay una cierta confianza, que realmente sobre el neurólogo, que lo ven durante muy poquito tiempo, o sobre el cardiólogo, que lo ven muy poquito tiempo, les dan la noticia y en algunos casos les despiden. Así que es importante tener esto claro. Y ya por último, es importante tener claro cuál es el sistema educativo actual y más ahora en los tiempos que corren
con esta campaña un poco en contra de la educación especial y a favor de la inclusión educativa. Más a favor de la inclusión educativa. Ese es el momento que nos está tocando vivir. Es el momento en el que nuestra práctica educativa se está poniendo en tela de juicio y cómo los niños deberían estar todos en inclusión. Realmente vemos cómo llegan los niños a educación especial y lo que tenemos que hacer nosotros para desarrollar al máximo las capacidades. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y más en el momento actual donde no hay gobierno y no sabemos qué va a pasar con la ley educativa. No sabemos si va a haber pacto o no va a haber pacto en cuanto a una ley educativa que tanto tiempo llevamos pidiendo y que una regulación actual del sistema educativo de educación especial y de estos niños. Por lo cual, hay que tenerlo en cuenta y hay que planificarlo, ¿no? Y más, pues lo que hablamos, ¿no? De la inclusión, que todo el mundo piensa que todos los niños deberían de estar en un centro ordinario con los apoyos. Y como sabemos, no siempre eso es posible. Bueno, pues como breve resumen, hablaremos de la atención centrada en la persona, que es lo que se ha venido desarrollando durante muchísimos años. Y es otra mirada diferente donde se tienen en cuenta otros contextos, que esto lo iremos viendo poco a poco en las evaluaciones y en la intervención. ¿Vale? Entonces, pues nada, de esta manera se acaba esta primera parte. Muchas gracias.